Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y te saludo desde Perú. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Géminis. Si escuchas pasar el chatarrero, de repente yo que sé, el que vende pollitos, el tamalero, el panadero, el basurero, piensa que estoy en mi pueblo, cariño. Y así somos nosotros de intensos, ¿vale? Se lo digo porque luego van a decir, Richard, no se escucha tu voz porque hay mucha bulla en la calle. Así somos los peruanos, cariño. Muy bien, corazón. Vamos a ver un mensaje del oráculo. Un mensaje del oráculo, mi querido Géminis. ¿Qué te quiere decir en esta semana? Dice... Dar, el número 26 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia, mi querido Géminis. Vale. Si te das cuenta, acá hay una mujer que parece que fuera gótica y en su mano, cariño, tiene como si fuera una criatura, pero no, es su pareja, ¿vale? Vale, Géminis. A veces pasa, mi querido Géminis, que quizás esperamos que la otra persona pues nos haga detalles, nos haga un cariño o que siempre esté pendiente de uno. Pero el oráculo te dice, mi querido Géminis, esta situación tiene que ser recíproco. ¿Cómo así, Richard? También en algún momento podrías preguntar a tu pareja, ¿todo está bien? A tu hijo, ¿todo está bien? O de repente tomar tú lo que es la iniciativa, Géminis. No, Richard, si no me dice nada, pues simplemente yo no lo busco. Pero corazón, a veces en la vida hay que ser un poquito flexible para poder tener lo que es armonía con los hijos, con la familia, con la pareja, con tu entorno. No te encierres en tu mundo, cariño. Te recomiendo que tomes tú la iniciativa de hacer un cambio. O toma la iniciativa, mi querido Géminis, para que esa persona vuelva a tu vida. Si tú me dices, Richard, ya lo he tomado y no vuelve, pues ya está. Tú te quedas tranquilo, te quedas tranquila, porque al menos tú lo has intentado. Pero toma la iniciativa, Géminis. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Géminis. Signos. Me sale Libra, me sale Aries, me sale Virgo, cierras con un Piscis o Acuario. El tarot Z, mi querido Géminis. A ver, mi cascabel. ¿Qué me quieren decir, Géminis? Vamos a ver qué me quieren decir, mi querido Géminis. La carta del 8 de copas. Vale. Géminis, mira. Si tú te das cuenta, Géminis, aquí hay un hombre que no puede avanzar. Es como que estuviera cargando un fantasma, Géminis. Y aquí, mi querido Géminis, la carta del oráculo, hay una mujer que está sosteniendo en sus manos a un pequeño personaje que está como Dios lo trajo al mundo, Géminis. Entonces, no sé por qué siento, y te lo digo de corazón, te lo digo con todo el cariño del mundo, que posiblemente, corazón, el estancamiento o la poca comunicación que tú tienes con una persona o las oportunidades que tú no te das con una persona es porque todavía tú arrastras una desconfianza. Es porque todavía de repente esta persona no lo has perdonado, Géminis. Por eso que te están diciendo dar. Si esta persona se acerca, si esta persona de repente quiere que las cosas vuelvan a ser como antes, tú también tienes que poner tu iniciativa. No, Richard, esta persona me ha hecho daño, pues entonces tiene que sufrir. No, también trata de buscar lo que es un equilibrio. Trata de ponerte de acuerdo con esta persona. Traten de trabajar para que salga adelante otra vez la relación y no te encierres en tu mundo, Géminis. Eso es lo que te están diciendo. Vamos a continuar. Vamos a ver, Géminis, cariño. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? La carta del 8 de oros
la carta del 4 de oros, la carta del 8 de espadas. Vale. Creo que uno de tus temores, Géminis, es que las personas que se acercan a tu vida solamente se acerquen por interés o porque quieran lograr algo con tu persona. Siempre como que estás un poco a la defensiva. Siempre como que me dice Richard, oportunidades tengo. Hay una persona que está siempre detrás de mí, que está pendiente. Pero a veces pienso que solamente se acercan por interés. A veces pienso que no quieren nada serio. Por eso que no me doy lo que es una oportunidad. Toma la iniciativa también, mi querido Géminis. Date lo que es una oportunidad. Si funciona, perfecto. Si no funciona, pues ya está, cariño. A otra cosa, mariposa. Vamos a continuar. La carta también del caballero de bastos. La carta del 3 de pentáculos. Y tenemos lo que es la carta del 5 de oros. Vale. Hay un reclamo constantemente. Es como que hay una persona que te dice, tú no me apoyas, tú no me entiendes, ¿por qué no me ayudas en esto? ¿Por qué de repente me reclamas tanto? ¿Por qué de repente me cobras todo? Etcétera, etcétera. Hay una persona como que siente de repente que tú tienes que rescatarlo, cariño. Como que siente que tú tienes que hacer todo. Veo mucho reclamo, especialmente por la parte económica. Parece como que piensan ellos en su mundo de burbuja que a ti el dinero te sobra, cariño, o que tú de repente tienes el derecho de mantenerlos para toda la vida. O de repente esta persona te ha pedido lo que es un préstamo y tú no puedes. ¿Qué pasa? Que tú no puedes decir nunca no, y esta persona es como que lo toma como algo negativo. Eres mala persona, no me apoyas, porque eres así. Aquí hay un reclamo, Géminis. Aquí hay un reclamo. Vamos a continuar. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta, cariño, del carro. La carta del 2 de espadas. Y tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Corazón. Te pasa a veces, Géminis, en la cual tú dices, quiero mandar todo a rodar, por no decir otra palabra, ¿no? Quiero prácticamente deshacerme de ellos, no quiero saber nada de nadie. Es como que a veces quieres desaparecer, a veces es como que quieres soledad, como que quieres estar solo, sola en tu mundo, Géminis. Es como que tú me dices, Richard, ¿qué hago aquí? ¿Por qué tengo que apostar por esta persona? ¿Por qué tengo que siempre ser yo quien da las cosas? Hay un grupo de ustedes que está un poquito así, harta. Hay un grupo de ustedes, Géminis, que quiere salir. Quieres terminar algo, cariño. Porque esta carta, la carta del carro y la carta de 2 de espadas, parece como que quieres tomar una decisión y empezar tu vida otra vez desde cero. La carta del 10 de bastos, cariño, es como que tú te sientes entre la espada y la pared. Es como que no encuentras alicientes, no encuentras de repente lo que es un apoyo moral, no encuentras un incentivo con ellos. Siento esto. Vamos a continuar, vamos a ver, corazón. La carta del 3 de bastos, la carta del caballero de pentáculos y cierras con la carta del 4 de pentáculos. Vale, Géminis. Para este grupo de personas que tú me dices, Richard, es cierto, yo estoy lidiando con una persona que quiere que le haga un préstamo, que quiere que le ayude, pero yo, Richard, también tengo que pensar lo que es en mi vejez, tengo que pensar en mi comida, en mis gastos. Yo te entiendo, ¿vale? Pero parece como que ellos no le entienden, cariño. Hay una persona que te pide ayuda y tú por X motivos pues no puedes, pero ellos lo toman a mal, cariño. Lo están tomando a mal. Ellos, cariño, es como que te exigen, como que te presionan. Y tú me dices, Richard, yo necesito guardar dinero. Como dice mi madre, hay que guardar pan para mayo, ¿no?
Pero no lo ven así ellos, cariño. No lo ven así. Siento que para muchos de ustedes posiblemente el problema está relacionado con la economía, porque quizás hay una persona que piensa que tú tienes dinero o de repente quiere que tú lo rescates de un problema económico. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Pregunta lo que quieras, cariño. Pregunta lo que quieras, Géminis. Vamos a ver, corazón. Opción 1, opción 2, 7 segundos. ¿Se mira? Sí. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario. Opción 2, la carta del mundo es un sí, Virgo, cariño. El tarot de la New, Géminis. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. La carta del 7 de espadas. Te vas a encontrar con una persona de tu pasado, pero esto va a ser ya. Te vas a encontrar. O hay una persona, cariño, que posiblemente era como el ermitaño, no veías cambios y tú querías cambio en esta relación, en este contacto. Esta persona, cariño, es como que te va a demostrar que ahora las cosas van a ser diferentes entre ustedes. Es cierto que es una persona que tiene lo que es un carácter muy difícil, pero sin embargo, yo veo un cambio, Géminis. Al margen del signo, hay una persona que quiere hacer un cambio, que quiere avanzar contigo. La carta del 6 de copas y la carta del rey de espadas. Veo que el cambio que quiere hacer esta persona es porque se siente muy solo o muy sola, o es porque esta persona, cariño, extraña mucho a los suyos, la casa, la familia, el entorno. O te da una sorpresa que a lo mejor viaja y tú coincides con él o con ella, pero esta persona es como que quiere recuperarte. A lo mejor de repente inclusive puede ser que te está como espiando a dónde tú vas, con quién tú quedas, para que vosotros coincidan. Es como un pretexto para que vosotros hablen. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. Mi querido Géminis, vamos a ver. La carta del rey de espadas, la carta del as de copas. Sí, cariño. Géminis, corazón, quiero que te fijes bien en la carta. Fíjate bien. La carta del rey de espadas, cariño, está mirando al suelo. Una persona muy orgulloso, muy orgullosa, una persona que en su momento tenía tu control, yo que sé, cariño, a lo mejor lo amabas mucho. Esta persona viene como con la banderita blanca de la paz y te dice, dame lo que es una oportunidad, tenemos que hablar. Es como que busca una reconciliación, cariño. Y esta persona, si tú me dices, Richard, sus intenciones son buenas, yo siento que sus intenciones son buenas, cariño. Siento esto, pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie. Vamos a sacar más cartitas. La carta del 3 de espadas y al costado la carta del 4 de bastos. Pero a ti no te convence, cariño. Es como que tú me dices, Richard, no. Gallina que come huevo, aunque le corten el pico, volverá a comer huevo, Richard. Sus lágrimas son como lágrimas de cocodrilo. No sé qué te ha hecho esta persona, cariño, que tú no lo crees. Tú piensas que sus lágrimas son lágrimas de cocodrilo. Vamos a continuar. Porque mira esta carta, la carta del 3 de espadas, al costado de la carta del 4 de bastos. No terminas de creer su arrepentimiento, cariño. No terminas. Vamos a ver. La carta de las de bastos, cariño. Pero es muy curioso, ¿sabes por qué? Porque esta persona te dice, no he podido olvidarte, no he podido rehacer mi vida, no me siento bien, me siento la persona más infeliz del mundo.
Siento que tú eres mi todo. Por favor, dame una oportunidad. Por favor, escúchame. Porque esta persona sufre, cariño, sufre. Y te acordarás, mi querido Géminis, cuando tú te encuentres con él o con ella, posiblemente lo vas a ver con un semblante como que está acabado, más envejecido, está triste. Quiere decir que esta persona no ha vuelto a ser feliz desde que vosotros se separaron, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué más me dice. Vamos a ver, Géminis, vamos a ver. La carta del 3 de copas, la carta del rey de copas, cariño. Y no sé por qué siento, Géminis, como que tu entorno o la familia de ellos o la familia o las personas que les conoce a ustedes, es como que va a estar interviniendo, como que te dice, pobrecito, escúchalo, dale una oportunidad, ella ha cambiado, él ha cambiado, no lo ves como te mira, en sus ojos solamente muestra lo que es amor, está por ti, no seas malo, no seas mala, cariño. Encima te van a hacer sentir mal, cariño. Vamos acá más cartas. La carta del mago y la carta de la sacerdotisa, cariño. Algunos de ustedes, luego de pensar, de reflexionar, de meditar, algunos, no todos, se van a dar lo que es una oportunidad porque el mago es triunfo y está al costado de la carta de la sacerdotisa. Lo hace las cosas con calma, pensando, reflexionando en tu futuro, en tus hijos, en tu entorno. Algunos de ustedes le van a dar una oportunidad. Solteros y solteras también. Hay una persona que aparece en tu vida, pero creo que ustedes tienen algún tipo de trauma o de repente estás terminando recién una relación o te estás recuperando. Hay una persona que aparece, solteros y solteras, Géminis, cariño, y esta persona te va a demostrar que es otro tipo, es otra leña de otro corral. Esta persona te va a hacer sentir bien, Géminis, pero bueno, va a depender de ustedes. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis, cariño. Vamos a ver. La carta del 10 de copas, va a haber una reconciliación. Elemento fuego, elemento agua, perdón, Cáncer, Escorpio, Piscis, cariño. Y algunos de ustedes tienen hijos. Puede ser que viven cerca de la costa, cerca del mar también. La carta del caballero de oros. Capricornio, Tauro, Virgo, alto, cabello crespo, ondeado, puede ser que está bronceado. A pesar que me dice elemento tierra, también puede ser un Sagitario, porque veo un caballo aquí, cariño. Es una persona que tú nunca pensaste que volvería otra vez a tu vida. Es una persona, mi querido Géminis, que cuando se marchó de tu casa, parece que se llevó hasta las cucharas, cariño. Pero esta persona vuelve. Esta persona quiere hablar contigo. Esta persona te necesita. La carta también, cariño, del 4 de copas. Me dice, siento como que esta persona, Géminis, también es como que ha estado, como se dice, chocando con muchas paredes, con muchos obstáculos. Y es como que se da cuenta que contigo puede ser él mismo, ella misma. Esta persona también madura, cariño. No sé por qué siento, Géminis, que puede haber una pequeña diferencia de edad. Pequeña, ¿vale? Porque tenemos la carta del 4 de copas. Te piensa mucho. Puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. A lo mejor vosotros vienen de un pueblo, cariño, o del campo también, o trabajan lo que es en el campo. ¿Por qué no? La carta de la sota de espadas. Hay una persona de elemento aire que quiere hablar contigo. Libra, Géminis, Acuario. Viven en un lugar donde está haciendo fresco o de repente se viste de una forma clásica, formal. Tiene la nariz un poco perfilada, ¿vale? No tiene la nariz pequeña, no, cariño. Cabello largo, castaño o negro. Cada vez que coincide contigo parece como que se pone nervioso o nerviosa. Pero esta persona, cariño, te piensa.
No sé por qué siento que en algún punto de sus vidas vosotros van a coincidir. Y como vas a coincidir con esta persona, cariño, es como que surge la chispa, la llama, el amor entre ustedes, mi querido Géminis. Sorpresas te da la vida, cariño. Hay una persona que te busca, hay una persona con la cual tú coincides y te pide una oportunidad, pero tú conoces tu historia mejor que nadie. Tú sabrás si lo aceptas o no lo aceptas. Hasta la vista, cariño. Te quiero. Bendiciones de corazón.